Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Viviendo con Diabetes. A nombre de la doctora Carla Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Retina, soy Jimena Mira y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es la rehabilitación visual en pacientes que han perdido una gran capacidad visual por la retinopatía diabética. Y quisiera dar el agradecimiento, como siempre, al doctor Rafael Bueno, coordinador también de este programa de Viviendo con Diabetes, y a nuestro maestro y profesor, el doctor Martínez Castro, que ambos son coordinadores de este programa y nos llevarán de la mano hoy junto con expertos que ahora el doctor Rafa Bueno presentará para tratar el tema de rehabilitación visual en retinopatía diabética. Rafa, bienvenido. Adelante. Gracias a todos, buenas noches, gracias Jime, doctoras invitadas, licenciadas. Pues es un gusto para mí estar esta noche otra vez en otro capítulo de Viviendo con Diabetes, en este tema tan importante como dijo la doctora Jime Mira. Y tenemos hoy el gusto de tener las presentaciones y quienes nos van a compartir su experiencia principalmente en el área de rehabilitación visual. La licenciada en optometría por la UNAM, Elizabeth Ortega. Ella es especialista en visión baja, formada en Madrid. Es optometrista y rehabilitadora visual que trabaja para Cadivi y ha hecho un posgrado en discapacidad visual. Ella nos va a compartir un tema. Y la maestra Alejandra García. Ella es psicóloga, maestra en educación y en neurocognición y aprendizaje, especialista en intervención psicopedagógica y también coordinadora de Cadivi, y también es docente en la Universidad Teletón, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Politécnico Nacional, todas con un currículum muy grueso, muy amplio, y que vamos a tener el gusto de escuchar sus presentaciones y de enriquecernos con su experiencia. Los dejo para que continuemos el orden del día sin más preámbulos. Buenas noches a todos, Rafa, Jimena y por supuesto a nuestra querida Presidente por esta gran oportunidad. Siempre vimos con interés que este tema no quedara fuera de todas estas pláticas tan necesarias para nuestra comunidad, tanto los médicos y técnicos y optometristas que nos siguen, pero particularmente para los pacientes con diabetes. Tengo la formación de 50 años, claro que no se me notan ya, pero finalmente ha transcurrido por varios hospitales y soy testigo del enorme desempeño, tanto en el aspecto de diagnóstico, tratamiento, que hoy se logra en los hospitales. Es fantástico el rescate de casos que hace 10 años creíamos que no tenían ya solución y que todavía, con el advenimiento de la tecnología y las nuevas formas de diagnóstico temprano, pues se va haciendo más oportuno su indicación y tratamiento adecuado. La llegada de los antiangiogénicos también, que vienen a resolver la primera causa de mala visión en el paciente con retinopatía diabética, particularmente la forma tipo 2, pues ha sido también una proeza y algo que aplaudir, porque realmente pues nos ha permitido prolongar la calidad visual de estos pacientes. Sin embargo, si nos preguntáramos, empeñosos por hacer en nuestra mejor oferta de tratamiento y curación, no curación, pero sí cuando menos mantenimiento de los daños establecidos por esta enfermedad, que tiene dos características y debemos repetirla cada vez que sea oportuno. Es silenciosa y segundo, tiene una afinidad particular por los vasos. Y como recordamos, la retina es una estructura que funciona altamente bien, pero finalmente su principal sustento es la circulación, amén de otros elementos. Particularmente, el tema a mí de diabetes siempre me ha apasionado y creo que en esto influyen muchas cosas. Una de ellas es las vivencias a nivel familiar. Mi padre oftalmólogo, en aquel entonces con un queridísimo amigo, destacado, era director de un hospital, me fui testigo de cómo él empeñoso en quererlo resolver, siendo yo todavía un niño. Vimos el desgaste
y la preocupación y la falta de recursos, y veíamos cómo estas personas se desplomaban, no solamente en su vida personal, sino en la vida familiar, cosa que hoy conocemos y que nos preocupa porque es un padecimiento que, como todos sabemos, afecta a la población en una etapa productiva. Y las familias se tambalean, y el futuro de las mismas y el sostenimiento de grandes proyectos y sueños. Por eso, el día de hoy hemos insistido en que la mejor manera de hacer esto es la prevención, y en eso hemos trabajado haciendo estas pláticas de educación. Pero un tema que hoy queremos rescatar es la rehabilitación visual. Y digo esto porque forma parte del compromiso del médico. Después de una faena larga, de un empeñoso trabajo, ofreciendo los mejores recursos a nuestros pacientes con un diagnóstico más certero y tratando de llevar un manejo integral que es obligado hoy, ya hemos tenido pláticas aquí, de la importancia de considerar al paciente no solo en su aspecto ocular, sino como un todo, y valorando todas las demás fallas, hipertensión, daño renal, problemas vasculares, mayores o menores, que nos deben ser parte del tratamiento, la misma neuropatía diabética. Y así como todo esto que menciono, creo que lo más interesante es que al final de estos tratamientos, aún desplegando todos sus recursos, habría que preguntar al paciente si al final de toda esta faena el paciente está satisfecho. Tenemos medidas para saber qué es una baja visión y en qué momento entra en un capítulo de discapacidad visual. Pero yo diría que en forma genérica, aquel paciente sometido a un tratamiento con la esperanza y la voluntad de trabajar para ello y encontrar una mejor calidad de vida, si la calidad de visión final no es suficiente para resolver sus necesidades propias, la lectura del periódico, el poder ser autónomo, el visitar a sus amigos, el salir, cuando menos el valerse por sí mismo, es momento de pensar que la rehabilitación visual, como vamos a ver con estas dos presentaciones que a continuación hemos seleccionado, con dos perfectas expertas en el tema y con quien tengo el privilegio de trabajar en Cadivi desde hace 10 años, lo cual me ha dado la certeza de ver que son gente altamente profesional y comprometida y que hoy vienen a compartirnos de su experiencia para animarles. Así pues, digamos que cualquier paciente al final de un tratamiento que no esté satisfecho con su visión final, debe ser motivo de ir un poco más allá, hacer un diagnóstico en rehabilitación visual, en baja visual, y con ello explorar algunas alternativas que hoy nos van a presentar. Así que sin más preámbulo, le doy entrada y le agradezco mucho haber aceptado esta invitación a la licenciada Elizabeth Ortega, una compañera de trabajo con quien realmente nos apoyamos en cada uno de los casos y tenemos grandes resultados. Elizabeth, bienvenida. Hola, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Elizabeth. Hola, doctora. Buenas noches. Quisiera si antes de que empezaras tu presentación, nos podrías platicar, o no sé si en tu presentación, nos podrías platicar qué es Cadivi para que los que nos están viendo sepan y pues puedan acudir y bueno, aunque sea un poquito, pero seguramente lo vas a mencionar. Perdón por la interrupción y gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctora. Pues nada, la verdad es que buenas noches y también les agradezco la invitación también al doctor Martínez Castro y pues sobre todo porque el tema es bastante interesante en cuanto a la parte de prevención, como bien lo comentan, sobre todo en el paciente con retinopatía diabética y o cualquier otra patología. Como bien comenta la doctora, Cadivi es el centro de rehabilitación del Hospital de la Luz, formamos parte del hospital y es el centro de rehabilitación y se encuentra en el centro histórico. Cadivi, vaya, ya tiene varios años también en que se fundó y nosotros trabajamos con el paciente que tiene discapacidad visual, tanto lo que es baja visión como ceguera y cualquier grupo de edad, desde bebés hasta el adulto mayor, ¿no? Entonces, en Cadivi se va a evaluar al paciente, justo ahorita lo vamos a ir comentando, para sobre esto entonces determinar hacia qué programa de rehabilitación va a ser el adecuado para iniciar un proceso de rehabilitación, tanto visual como integral. Entonces, bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la parte de rehabilitación en los casos con retinopatía diabética. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, como sabemos, la retinopatía diabética realmente es de las principales afecciones que afecta sobre todo a pacientes que van entre los 16 a los 64 años, ¿no? Se puede presentar en pacientes también que son jóvenes y ya desde una temprana edad también puede afectar a nivel visual. Sin embargo, se comenta que también a nivel mundial, pues forma parte también de la tercera causa de ceguera, pero en este caso de manera irreversible. Y tiene que ver mucho porque no hay estos temas de prevención oportuna o de revisiones de manera subsecuente también a nivel de oftalmología, ¿no? El paciente de pronto desconoce que tiene que asistir a una revisión tanto oftalmológica, optométrica, a nivel médico, etcétera, ¿no? Aquí influye mucho también el seguimiento a nivel multidisciplinario, ¿no? Porque de pronto el paciente se queda solamente con el médico general, desconoce a dónde tiene que asistir, qué tipo de servicios tomar, y de pronto pues esto a largo plazo es lo que también afecta y por ende llegan también a la parte rehabilitatoria. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, aquí en México, pues sabemos que también tenemos una población muy alta con diabetes y por ende también tenemos una gran población que tiene visión baja y últimamente hemos visto más casos de pacientes con ceguera. Y esto también se debe como una parte entre, como esa secuela de lo que nos ha dejado también la pandemia, ¿no? Entre aquellos pacientes que de pronto... y ellos mismos nos comentan, ¿no? Cuando se les hace su entrevista inicial, pues nos dicen es que a mí me mandaron durante el mes de febrero, marzo, cerraron varios servicios, no sabíamos a dónde ir, o mis citas médicas ya después me las pusieron como muy lejanos la fecha de atención. Hubo pacientes que de pronto vieron la manera de atenderse de manera particular, también en la parte preventiva. Pero hay otros pacientes que de pronto a la fecha, cuando los evaluamos por primera vez, pues sí nos comentan, es que yo preferí quedarme en casa, no ir a mis citas subsecuentes, no sabía que tenía que ir a mi revisión y también tiene que ver mucho esta parte del miedo de pronto a salir, ¿no? Después de que se respetó toda esta parte de la cuarentena y estar en casa, ¿no? Entonces, en Cadivi, sí, realmente dentro de las patologías que generalmente llegan para con nosotros, principalmente son afecciones a nivel de retina y sobre todo una gran población con diabetes, ¿no? Vaya, creo que de 10 pacientes que de pronto llegan con nosotros, 7 al menos son diabéticos, ¿no? Diabéticos que recién son detectados o que ya son detectados desde hace más de 10 años o ya incluso mucho más tiempo, ¿no? Pero son pacientes que al no tener como esta cultura o esta información sobre la parte de diabetes y sus secuelas, vaya, se han quedado ya ahorita en la parte rehabilitatoria integral. Entonces, como comentaba el doctor Martínez Castro, la retinopatía diabética en sus primeras etapas es asintomática y el paciente puede decir, yo veo bien, me siento bien y pues me dijeron que mi glucosa está bien, entonces pues no, todo está bien en general, ¿no? En mi salud general. Sin embargo, la OMS ya reconoce el hecho de que es necesario que desde la primera vez o ya desde que se le detectó la diabetes a un paciente, de forma inmediata tiene que haber una revisión a nivel oftalmológico, ¿no? Y es lo que muchos pacientes de pronto desconocen. A mí me dijeron soy diabético, pero ¿y qué más, no? Entonces el paciente se espera hasta que de pronto empieza a tener cambios en su visión o en su sintomatología de manera general. Y generalmente estamos acostumbrados también a asistir al médico cuando ya me duele algo, cuando ya noto algo diferente, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todos aquellos pacientes o personas o familiares que de pronto ya me detectaron que soy prediabético o ya como tal está confirmado la diabetes, pues sí asistan a sus citas a nivel oftalmológico y en este caso con un especialista que es en retinología, ¿no? Entonces, y de esta manera se puede hacer una evaluación oftalmológica también a nivel completo y en conjunto también con la parte de optometría. Si me apoyan con la siguiente, por favor.
Entonces, dentro de los síntomas más comunes, pues generalmente el paciente empieza, como ya sabemos, a tener una visión borrosa y el paciente lo primero que piensa es necesito lentes o va a haber algunos lentes que me van a servir para ver mejor, ¿no? Y es lo que generalmente cuando le dicen vaya a un centro de rehabilitación a donde les den rehabilitación visual, el paciente lo primero que pide y solicita son unos lentes para ver mejor. Sin embargo, esa visión borrosa no depende únicamente de lentes, también tiene que ver muchas otras condiciones a nivel de glucosa y otras condiciones de salud que es necesario revisar. Entonces, no siempre los lentes es mi única opción. Es una parte importante que sí necesitamos revisar, pero es un paciente que también continuamente va a estar cambiando de graduación. Ajá, por esos cambios tan constantes de glucosa. Hay pacientes que también de pronto nos mencionan que ven como manchitas, son pacientes, en general a nosotros ya nos llegan pacientes que ya tienen todo ese tratamiento oftalmológico, que ya tuvieron operación de catarata por la catarata metabólica, son pacientes que ya llegaron con nosotros con aplicación de láser por las hemorragias constantes que han tenido. Incluso hasta nos han llegado todavía con la parte de sangrado. Entonces son pacientes que a nivel se tiene que trabajar en conjunto también con la parte médica, ¿no? Y vaya, como decíamos, es asintomático e inicia de pronto no sabemos que me está generando un cambio a nivel visual y esto va a irse agravando poco a poco. Ajá, entonces pareciera que todo va bien y de pronto es como que veo hoy como que mal, como que veo borroso, mañana me despierto y ya veo bien, al día siguiente otra vez como que veo borroso, entonces ahí siempre es importante también asistir por eso a sus citas de manera subsecuente porque realmente esto va a ir progresando, ¿no? Entonces un paciente puede ser diabético, no tener discapacidad visual, pero sí avanzando en los grados de una baja visión e incluso avanzar hasta un proceso de ceguera, ¿no? Si me apoyan con la siguiente diapositiva. Sin embargo, también tenemos que, bueno, en este caso es importante que el paciente también sepa en qué momentos sí entra en un grado de discapacidad y en qué otros casos no. En este caso, la CIE, como nos menciona, se va a dividir en el proceso de una visión normal, en donde no hay una afección, donde todos los parámetros de agudeza visual, campo visual, sensibilidad al contraste y otras condiciones están aparentemente bien. Sin embargo, el paciente con baja visión o esta discapacidad visual se va a poder dividir en un proceso de una discapacidad visual moderada, cuando empiezan estos cambios iniciales de mi visión borrosa, manchas fluctuantes, todo ello, pero conforme van avanzando también esas complicaciones a nivel visual, podemos tener una discapacidad visual grave o una baja visión grave. Y que en este conjunto también pueda avanzar a una baja visión profunda, en donde el paciente con una baja visión moderada puede continuar con sus actividades cotidianas sin ningún problema, en conjunto con ciertos materiales que en la parte de visión baja vamos a evaluar y determinar entonces qué material es el que va a necesitar el paciente para ese momento. Hay pacientes que nos llegan con una baja visión severa, estamos hablando a partir de un 20/200, 20/400, 20/500 de agudeza visual, en el que tal vez vamos a poder intervenir con otro material, pero más especializado, dependiendo también de las actividades que desea retomar el paciente, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo también si hay algún otro padecimiento que tenga la persona. Pero esta visión, en el caso de un paciente con retinopatía diabética, sí puede avanzar a ceguera. Aún cuando tengamos los cuidados y el seguimiento médico y la parte de nutrición, va a ayudar a prevenir que avance de manera rápida, pero pueda generarse esos cambios poco a poco, ¿no? Entonces, de pronto para el paciente cuando le preguntamos, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo es diabético? Y nos responde, bueno, es que pues no, tiene mucho, bueno, sí, pero ¿cuánto es mucho? Pues yo creo que ya más de 30 años, ¿no? Y el paciente pues ya viene con unas complicaciones muy importantes que a lo mejor en el momento de ser paciente con unos lentes se arregla, pero no. Ajá, entonces vamos a ir checando en qué momentos sí puedo intervenir con algún material y en qué otros momentos, vaya, ya es necesario algún otro proceso de intervención.
Entonces, si me apoyan con la siguiente, justo el proceso también para integrarse en Cadivi, pues parte de una evaluación. Vaya, primero se arma toda su historia clínica del paciente para ir conociéndolo. El paciente cuando llega con nosotros puede pensar que directo va a una evaluación y ya hoy me voy con un material, pero todo lleva un proceso. Ajá. Entonces, inicialmente se abre su historia clínica, se hace una entrevista, se conoce al paciente, todos los antecedentes médicos, todos los tratamientos que ya ha tenido previamente el paciente y sobre ello, bueno, también qué actividades ya ha podido mantener o qué actividades ya ha dejado de realizar, ¿no? Nos ha tocado pacientes jóvenes en edad productiva, laboral, que de pronto por esta condición de retinopatía diabética, pues lo han dejado. O pacientes que de pronto tienen todavía a lo mejor visión en ojo único, pero todavía es muy funcional. Y de pronto el paciente se puede limitar y decir, pues es que me dijeron que yo ya tengo discapacidad visual, entonces yo ya no hago nada, o este miedo de pronto a usar mi visión, ¿no? Esta falsa idea de que entre más use mi visión voy a perderla, ¿no? Y al contrario, siempre en la parte de visión baja, la parte importante es potenciar esa visión que tengo, aunque sea mínima, cómo la voy a poder ocupar dentro de mis actividades cotidianas y a lo mejor con cierto tipo de técnicas, ¿no? Hay pacientes que incluso, por ejemplo, dentro de las actividades que el paciente nos menciona es, yo ya no puedo leer, o a lo mejor leo solamente las letras más grandes, pero ya, por ejemplo, la Biblia no la puedo leer. O simplemente mis medicamentos, yo ya no los puedo identificar y ya no sé qué es el que me tengo que aplicar. Y son pacientes que de pronto pues también necesitan del apoyo de un tercero y en este caso de un familiar. Hay otros pacientes que, vaya, no sé cómo de pronto lo hacen, pero el querer es poder. Entonces, de pronto ellos se habitúan y buscan la forma de cómo poderlo realizar, ¿no? Sus actividades. Pero una de las principales actividades que ellos nos mencionan es que ya no pueden leer, ya no escriben. Hay pacientes que nos dicen, bueno, es que yo hago mi lista del supermercado de lo que voy a comprar, pero realmente yo no veo lo que estoy escribiendo. Y el familiar nos dice, bueno, es que sí me da su lista del supermercado, pero tampoco le entiendo a la letra porque todo está junto y el paciente escribe sí mecánicamente, pero realmente no es entendible para un tercero, ¿no? Entonces son actividades que de pronto son cotidianas, son recurrentes, que parecieran que no va a pasar, pero sí llega a suceder que vaya, simplemente estas dos actividades las dejan de realizar los pacientes. Otra de los síntomas que de pronto nos refiere el paciente es que ya no identifica a las personas, pacientes con baja visión profunda o ceguera se guían más por la voz para saber quién les está hablando. Incluso hasta ellos nos dicen, bueno, es que si me saludan, yo saludo por cordialidad, pero realmente no sé quién es, ¿no? Hasta que ya le pregunto a alguien más, ¿quién me habló? ¿Quién me saludó? ¿No? Otra de las dificultades que el paciente de pronto muestra, pues es esta dificultad para ver la televisión. Muchos de los pacientes nos dicen, es que yo ya no la veo, realmente lo que hago es escucharla, ¿no? Hay otros pacientes con baja visión que simplemente con acercar tal vez la pantalla, pues eso permite tal vez que puedan identificar más la programación que están viendo, ¿no? Pero sobre todo donde de pronto se demuestra esta dificultad en cuanto a la parte de debilidad visual, sobre todo es en la marcha y en el desplazamiento. Y justo es lo que ahorita en los pacientes que están llegando con nosotros a rehabilitación es de lo que nos damos cuenta. Son pacientes que durante estos años de pandemia pues ya no salían, si caminaban salían a lugares muy cercanos, al parque, a lugares muy cerca de casa, pero realmente ya no era como habitual el poder salir, ¿no? Y también tomemos en cuenta que son pacientes de pronto adultos mayores, en donde ya el compromiso con la marcha también
se complica, en donde también tenemos que valorar si el paciente requiere incluso de la parte de rehabilitación con nosotros, en conjunto con otros especialistas como es terapia física, por ejemplo, ¿no? Y en este caso es muy importante también valorar entonces si el paciente es candidato para el uso del bastón. Ajá, hay pacientes que, como ellos nos mencionan, es que yo no me veo con el bastón. Y hay otros pacientes que al contrario nos dicen, es que yo quiero aprender a usar el bastón, pero también hay que ver si el paciente es candidato y qué tipo de bastón es el que va a requerir. Y también en donde van a tener mayor complicación es en las actividades cotidianas como la parte de preparación de alimentos, simplemente el arreglarse, vestirse, toda la parte de higiene. Hay pacientes que nos dicen, es que yo ya no ocupo el teléfono, ya prefiero mejor dejarlo y ni lo ocupo ni para contestar llamadas, pero no saben que también este tipo de material lo pueden adaptar y pueden volverlo a utilizar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el paciente con discapacidad visual, en este caso con retinopatía diabética, pues pueda ser guiado hacia la parte rehabilitatoria. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el caso de retinopatía diabética y el paciente con baja visión, estamos hablando de un grado moderado, severo, funcional. Son pacientes que si llegan de una manera preventiva, de manera oportuna, entonces sí, vamos a poder integrarlo en un proceso de rehabilitación visual, en donde vamos a tener todo un entrenamiento de material óptico, no óptico y electrónico en su momento. Son pacientes que tal vez sí van a necesitar su mejor corrección óptica en lentes o en lente de contacto en algunos casos, pero en conjunto vamos a poder enviar tal vez alguna lupa, algún tipo de telescopio, alguna lente microscópica, en este caso son lentes también con una graduación específica para el paciente. Aquí hago un paréntesis porque de pronto muchos pacientes nos dicen, es que me sirven los lentes que están saliendo en la parte comercial que se modifica la graduación, y es no, porque aquí se determina mucho por la agudeza visual del paciente y la condición visual del paciente, ¿no? Entonces, de pronto nos llegan pacientes que nos dicen, es que estos lentes me los regalaron, son los que compré del mercado o de tal lugar, y es una graduación muy mínima cuando el paciente tal vez necesita una lente microscópica de más 10 dioptrías, ¿no? O más 12, que luego en ocasiones ha sucedido. Entonces, sí es importante que el paciente acuda a una revisión de especialidad en visión baja, justo para saber entonces qué material es el adecuado para ese paciente. Hay casos que también necesitan algún filtro especial para en conjunto con la parte de retinopatía diabética, que les permita favorecer la parte del deslumbramiento y también la mejora en cuanto a la nitidez. Entonces, y muchos pacientes desconocen esto, ¿no? Cuando justo vamos a evaluar al paciente, les digo, vamos a probar un filtro para ver qué tanto puede mejorar y ayudarle en su visión. El paciente nos dice, es que nunca me probaron esto, ¿no? Y es cuando probamos el filtro, realmente ellos notan la mejoría en la calidad visual. Entonces, sí es importante evaluar qué sí puedo mandarle al paciente y qué no. Y en este caso, sobre todo ahorita por los casos ya avanzados que hemos también identificado en el paciente, también, vaya, no solamente nos vamos con algún tipo de lupa, y también es importante mencionar al paciente que las lupas son específicas para baja visión, porque de pronto nos llegan pacientes con una lupa de más 3 dioptrías, que por ahí también buscaron, encontraron, el paciente dice, es que sí me sirve, y a la hora de la evaluación realmente nos damos cuenta que no, necesita otro tipo de lupa más específica para él. Ajá. Entonces, sí es importante llevarlo a esta parte de evaluación para saber entonces qué material va a necesitar. Pero en los casos de una baja visión donde ya la visión está muy comprometida, tal vez nos podemos guiar con un material electrónico como el que se muestra en la imagen de abajo, en donde ya son lupas electrónicas, son circuitos cerrados de televisión que permiten un campo mayor y que en este caso en algunos pacientes sí son candidatos y les permite también retomar sus actividades. Ajá.
pero no todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de material. Por eso es muy importante evaluar al paciente desde todo, ¿no? Desde la parte de agudeza, campo visual, desde qué momento inició con la parte de diabetes, la retinopatía diabética, en qué momento fue detectada, cuánto tiempo lleva con la retinopatía diabética, y entonces saber si sí puedo o no enviar este tipo de material. Pero como les comentaba, esto podemos trabajarlo en pacientes que tienen una baja visión moderada, severa y que llegó de manera oportuna a la parte de rehabilitatoria, y en donde sí vamos a poder intervenir. Sin embargo, la siguiente diapositiva. Últimamente, como les comentaba, ya los casos que hemos tenido son pacientes que ya tienen una baja visión profunda, es decir, que ya son pacientes con más de un 20.200 de agudeza visual, ojo único también, o casos ahorita que hemos tenido mayormente de ceguera, ¿no? Cuando habitualmente nos llegaban más pacientes de baja visión, en los últimos meses hemos tenido más casos de pacientes con ceguera, justo porque llegaron de una manera tardía o el paciente se esperó a ir cuando él dijo, ya voy, ¿no? Sin embargo, en este caso, el paciente de pronto se queda con la idea de que ya no hay más que hacer y al contrario, es el momento de buscar qué sí se puede hacer. Y entonces en este proceso, pues justo poder dar una parte de rehabilitación integral en donde el paciente no solamente se va a integrar a un proceso de rehabilitación visual, sino que también va a llevar un proceso de psicología. Es una parte muy importante todo este acompañamiento del paciente. Porque va a haber justo pacientes que dicen, no quiero todavía iniciar la parte rehabilitatoria, y al contrario otros que dicen, bueno, sí, pero todavía hay un proceso de duelo, ¿no? Pacientes que apenas les dieron su diagnóstico o pacientes que tienen esta idea de que voy a recuperar visión y vaya, ya el proceso ya está tan avanzado que es muy complicado poder recuperar esa visión que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, todo este proceso de duelo y que justo más adelante nos van a hablar, pues justo es todo el acompañamiento que se va a llevar en el proceso de psicología junto con un proceso rehabilitatorio. Y justo lo que también en Cadivi se brinda, pues es este modelo integral de rehabilitación, en donde se va a llevar psicología, rehabilitación visual, como ahorita lo comentábamos, pero también vamos a ir llevando el proceso de la mano en el programa de actividades de la vida diaria. Es decir, mi paciente que de pronto no sabía cómo colocar las cosas en la mesa, cómo cortar alimentos, cómo volver a cocinar inclusive, pues sí lo puede llevar a cabo, ¿no? Porque son pacientes que de pronto dicen, ya no voy a hacer esto, y es de, no, claro que lo puedes hacer, pero con ciertas técnicas que te vamos a enseñar para que tú lo puedas retomar. Entonces, cuando el paciente dice, voy a volver a cocinar, claro que puede volver a cocinar, ¿no? Hay pacientes que dicen, es que yo ya no quiero o no puedo usar el cuchillo, o mis familiares de pronto caemos en la sobreprotección y es de, no, que no cortes nada, mejor yo lo hago por ti, o dámelo y mejor tú quédate aquí sentadito, ¿no? Y no, es la parte de potencializar y justo enseñarle al paciente y al familiar que sí puede volver a hacer varias cosas, ¿no? Y justo en este proceso de actividades de la vida diaria, también cómo enseñarle a utilizar todos los aparatos electrónicos, celulares también, junto con todos los procesos o sistemas parlantes que lo puede también conjugar. Y el paciente también, como les comentaba, de pronto ya no sale, entonces se puede conjugar con el proceso de orientación y movilidad, que justo las rehabilitadoras se trabajan la parte en interiores, y cuando ya el paciente está preparado para poder salir a la calle, utilizar los medios de transporte y poder llegar simplemente de su casa al trabajo, de casa a Cadivi, de casa al hospital, de casa a otro lugar que él desea llegar, justo entonces ya podemos empezar con el proceso en exteriores, en el programa de orientación y movilidad. Entonces, es como una escalerita en el que va empezando poco a poco el paciente con ciertos programas que va a permitir que sea más autosuficiente el paciente. Y justo ese es el objetivo también de Cadivi, tanto potencializar sus habilidades en este proceso rehabilitatorio y que justo también el paciente sea eficaz, que sea más independiente y autosuficiente, ¿no? Y que sus familiares se den cuenta
del valor que tiene también este proceso rehabilitatorio. Sin embargo, como les comentaba, también las técnicas de escritura no solamente es, ya no puede escribir, al contrario, hay técnicas de escritura en negro, donde el paciente también puede escribir en grande, también utilizando otro tipo de material independientemente del bolígrafo, y se evalúa si el paciente con retinopatía diabética es candidato también al programa de Braille, porque sabemos que justo la diabetes también va a afectar la parte de sensibilidad. Entonces, aquí en la parte de Braille es muy importante que la rehabilitadora se evalúe si el paciente es candidato y saber qué tanto la parte táctil, sensorial, propioceptiva está todavía intacta y que me permita, por ende, también aprender Braille. Y el paciente que de pronto dice, no, yo ya no entro ni a la computadora, ¿para qué no? Al contrario, siempre saber que también hay programas y softwares para baja visión y ceguera que pueden ser accesibles, y ahorita ya toda la parte de tecnología avanzado que justo tiene estas condiciones de accesibilidad. Entonces, el paciente cuando ya está muy avanzado, justo también se integra este proceso de dactilografía, y cuando ya tiene todo este proceso de rehabilitación, hay pacientes que incluso se integran a la parte laboral, porque ya el paciente está rehabilitado, ¿no? Y que esa también es una de las metas de CADIVI. La siguiente diapositiva. Entonces, junto todo con este proceso de rehabilitación que llevamos en conjunto con CADIVI, pues sí es importante informar a la población mexicana, sobre todo porque justo México tenemos una gran población con diabetes, pues la importancia de que también visiten a su retinólogo, a su oftalmólogo, no solamente una vez al mes. Hay médicos que incluso lo citan cada 6 meses, cada 3 meses, de manera cotidiana, justo para también saber qué complicaciones y de qué manera va el paciente, ¿no? Y justo va con la parte de prevención, de detección, de concientizar justo las afecciones visuales que se pueden presentar por la secuela de la diabetes, ¿no? Y justo cuando también el paciente tiene este apego a la parte rehabilitatoria, pues se ve el cambio en el paciente con discapacidad visual, y todo depende también de esa red de apoyo familiar que tenga y de que el paciente se anime a integrarse a un proceso rehabilitatorio, ¿no? Entonces, justo es un tema del que ahorita se va a continuar con la importancia de la intervención y el manejo en psicología en el proceso rehabilitatorio. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues ahorita las preguntas. Elizabeth, como siempre, muchas gracias. Muy completo tu mensaje, pero sobre todo alentador de lo que todavía se puede hacer. Yo quería dar esta entrada a la licenciada Alejandra García, que es un pilar en CADIVI, no solamente por su gran desempeño como experta en psicología, que ha dado múltiples pláticas y orientación, sino también porque trabaja en múltiples relaciones, ha hecho contactos, logra que muchos pacientes rehabilitados finalmente al año casi siempre sean integrados e incluso en algunos aspectos con apoyos laborales. Muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar nuevamente, y bueno, pues el micrófono y el espacio es tuyo. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues bueno, Elizabeth creo que nos apoyó con todo lo que implica el contexto de CADIVI. Ya les mencionó que somos un centro que pertenece al Hospital de la Luz, y por mi parte me siento muy orgullosa de pertenecer a una fundación que le apuesta al trabajo rehabilitatorio para pacientes que ya tienen muy disminuida su funcionalidad motora o su funcionalidad en actividades cotidianas debido a la pérdida visual. Les voy a mostrar la pantalla para comenzarles a hablar de... permítanme un segundo. Precisamente para comenzarles a hablar de lo que hacemos en CADIVI desde el aspecto emocional con los pacientes en general, pero en esta charla voy a enfatizar específicamente en lo que trabajamos con los pacientes que llegan debido a una pérdida visual por diabetes.
¿La pueden ver ahí? Sí. Si quiere, en la parte donde dice notas, comentarios, hay como 1, 2, ahí, ahí está. Sí, listo. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar del acompañamiento emocional a la familia con diabetes, porque muchas veces nos enfocamos específicamente en el paciente, en todos los padecimientos. Hablamos de cáncer, hipertensión, diabetes, como si fuese un padecimiento que únicamente se incorpora en la persona que lo está viviendo. Cuando esa persona, a final de cuentas, está rodeada de muchas personas y el impacto de su enfermedad va a traspasar justamente con las personas con las que él está conviviendo de manera cotidiana. Entonces, en esta charla voy a hablar de 3 puntos básicos, que es la diabetes, que ustedes conocen perfectamente, el acompañamiento familiar desde el enfoque psicológico y la rehabilitación, que tiene que ver con el modelo de intervención de CADIVI, que ya la licenciada Elizabeth les comentó bastante de lo que hacemos. Quisiera compartirles esta gráfica. Sé que la charla va dirigida principalmente a público general, pero creí importante compartir las estadísticas que tenemos en CADIVI en los últimos años. Esta gráfica nos muestra la cantidad de gente que hemos atendido precisamente por alteraciones en la retina, que es uno de los padecimientos que provocan discapacidad visual, que bien lo mencionó Elizabeth, de los que más nos llegan a CADIVI. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las alteraciones en la retina es principalmente lo que recibimos con mayor frecuencia en la institución, y en el caso de los pacientes adultos, pues son secuelas de retinopatía diabética. Hasta el año pasado, CADIVI había atendido 4,472 pacientes, y pues bueno, un porcentaje importante de esta cantidad de usuarios tiene que ver mucho con el padecimiento de diabetes en el caso de los adultos. ¿Qué es lo que implica la diabetes? Pues la diabetes nos implica un cambio de planes para las personas que viven con diabetes, para los familiares que tenemos a un paciente con diabetes, nos viene a cambiar o a mover nuestra escala de valores, nos viene a mover las creencias y por supuesto nos implica un cambio de conducta. En el tema de los valores, y yo lo comento abiertamente, tengo un familiar directo que es diabético y que finalmente algo que pasa muy frecuentemente es el tema de cómo no voy a desayunar con mi familia, o cómo si desde niño me educaron a que toda la familia se reúne y toda la familia comparte, cómo voy a modificar esa esencia de mi persona, porque el médico me dijo que tengo que tener cierta moderación con mi alimentación. Los valores, por supuesto, van conectados con las creencias. Entonces, siguiendo con este ejemplo de la comida, que es algo que se presenta muy recurrente, una de las conductas que más trabajo cuestan de modificar, no solamente en el paciente diabético, también en la persona que quiere bajar de peso, en la persona que quiere mejorar su estilo de vida. El tema de la alimentación es algo que cuesta mucho trabajo porque va alineado con esos valores y con nuestras creencias. Yo creo que si como poquito, nada más tantito, no me va a pasar nada. Yo creo que si le tomo poquito refresco, no me va a pasar nada, pero me sirven poquito refresco, me lo termino, después pido otro poquito, después pido otro poquito y pues finalmente termino tomando más de lo que hubiera sido un vaso completo. Y pues bueno, obviamente también la conducta que va ligada con esos valores y creencias se ve distorsionada, porque en ocasiones intento alinearme con lo que me solicitan para tener una salud equilibrada, pero finalmente si no tengo una ayuda sólida que me oriente y que me explique y que yo mismo asuma por qué es importante que genere esos cambios, yo mismo puedo sabotear mi conducta. Entonces tenemos pacientes que un día se alinean a lo que les solicitan o les sugieren los médicos, otro día rompen totalmente dieta, rompen hábitos
y de nuevo intentan reubicarse, y eso a final de cuentas para ellos mismos o genera un desajuste emocional, porque ellos mismos no ubican que son los únicos que pueden modificar ese comportamiento y que no depende del médico que ellos tomen las decisiones. Y finalmente, este desajuste en los valores, las creencias y la conducta, pues impactan también en la familia. Aquí, como mencionaba la licenciada Elizabeth, no es regla, aquí hay algo muy importante. Yo he platicado con algunos usuarios en Cadivi que llegan ya con una pérdida visual significativa, incluso ciegos, y no entran o no parecen entrar en la etapa de duelo típica o en la fase de duelo típica que nos mencionan en los libros. Mucha gente, justo por sus creencias, considera que si Dios, es un ejemplo, les mandó la ceguera o que si Dios les mandó la enfermedad, se tienen que ajustar a ella. Menciono esto porque no es regla que todos los pacientes entren en un desajuste como muchos especialistas lo creemos. Sin embargo, la mayoría sí entra en una fase de crisis que inicialmente implica un estado momentáneo de desorganización, tanto mental como conductual, cuando reciben la noticia de que son diabéticos, porque por supuesto ya hay más información sobre el padecimiento y se conocen más las consecuencias que pueden sufrirse si no hay un cuidado oportuno. Y después de la crisis, que finalmente implica un shock al recibir la noticia, pues varios usuarios entran en las etapas de duelo. El duelo, a final de cuentas, es un mecanismo de defensa normal. Todos nosotros hemos tenido alguna pérdida significativa de distintas cosas y entramos en etapas de duelo como una defensa porque hay, a final de cuentas, una situación que emocionalmente nos desequilibra y que nos da temor. Las etapas de duelo, seguramente muchas de las personas que van a escuchar este programa, que se van a conectar, las han escuchado en programas de televisión. Hay muchos psicólogos que aparecen hablando de distintos padecimientos y las etapas de duelo son universales. Podemos negar lo que nos está pasando. Es decir, si me enfoco de nuevo específicamente en la diabetes, no es cierto, no es verdad que soy diabético. Bueno, mi abuelita era diabética y mi mamá era diabética, pero se murieron de viejitas, no va a pasar nada. Ajá, después, si soy un diabético que sí tiene secuelas, que sí tiene consecuencias y que no estoy igual que mi mamá y que mi abuelita a las que no le pasó nada, y empiezo a tener daño renal, empiezo a perder la visión, empiezo a tener otras consecuencias físicas, puedo enojarme y me puedo enojar con el médico porque no me dio las recomendaciones, me puedo enojar con mi familia porque no me obliga a cuidarme, me puedo enojar con la vida porque a mi abuelita y a mi mamá no les pasó nada y a mí sí me está impactando de esa manera. Y hay otros momentos en donde puedo intentar generar pactos con la vida, desde justo si empiezo a cuidarme, si cuido mi alimentación, si hago una manda para el santo en el que creo más, confiando en que eso me va a curar, o yendo con una persona que vende brebajes, con una persona que hace limpias y todo eso en busca de recuperarme físicamente porque todavía no estoy consciente y no estoy sólido de lo que me puede pasar. Finalmente, cuando las consecuencias empiezan a llegar o cuando me empiezo a dar cuenta de que mi situación como diabético sí puede resultar de gravedad, puedo caer en una depresión y esa depresión me puede detener para buscar la atención adecuada y en algún momento tendré que llegar a la rehabilitación que brinda Cadivi porque no atendí las situaciones a tiempo. En el mejor de los casos, podría yo cursar de manera ágil las etapas de duelo y llegar a la aceptación.
que tiene que ver con el ajuste a la enfermedad, tiene que ver con el ajuste a la idea de que realmente me tengo que cuidar y que si no lo hago, puedo llegar a otras situaciones de más gravedad. ¿Qué es lo que necesita una persona con diabetes? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado principalmente en el área de rehabilitación? Pues seguramente lo que todas las personas que se conecten conocen, necesitan conocer lo que es verdadero y lo que es falso. Aquí hay un tema de usos y costumbres en nuestro país. En muchas enfermedades solemos buscar la opinión de otra persona que ya vivió la misma enfermedad. Buscamos en internet, ya ahora doctor Google me puede decir lo que tengo que comer, lo que tengo que buscar, el ejercicio que tengo que hacer, pero a final de cuentas tenemos que orientarnos con los profesionistas, buscar asesoría especializada en donde nos digan lo que es correcto y lo que es incorrecto, no en la generalidad de la diabetes, sino en mi persona específicamente, porque no todas las personas que padecen diabetes tienen el mismo organismo, ni responden de la misma forma a los medicamentos, ni responden con la misma agilidad a un plan dietético, por ejemplo. El seguimiento médico, por supuesto que es indispensable. Hay muchos usuarios de Cadivi que aún y cuando tienen todavía un resto visual, ya no consultan a su médico, ya no van a la consulta de nutrición. Como mencionaba Elizabeth, aparte de que llegan en una etapa muy tardía, porque no aceptaron que la diabetes podía impactarles en lo visual, dejan de asistir a sus consultas, dejan de tomar el tratamiento o a veces lo toman y a veces no. Y por supuesto requieren el acompañamiento emocional, que es de lo que yo les voy a hablar. Vamos a hablar primero de lo que significa acompañar, que es algo muy simple. Todos hemos acompañado a alguna persona en la vida y todos hemos sido acompañados. Si nos vamos a la definición concreta, es que estemos con alguien para que no se sienta solo mientras aprende algo o mientras se adapta a una nueva situación. Entonces, aquí en las imágenes vemos un proceso muy común en quienes somos padres. Vamos acompañando a los hijos mientras van cumpliendo retos de desarrollo. Bueno, pues cuando hablamos de un acompañamiento emocional ante una enfermedad, ya implica también que estemos con esa persona, que estemos con quien se ha convertido en paciente y que se realice un trabajo de apoyo humano dirigido a acompañar a quien vive una crisis mientras se estabiliza emocionalmente y mientras se ajusta a la situación que está viviendo. El acompañamiento emocional se puede brindar tanto por profesionales de la salud, que es pues lo ideal, pero si no existe en el primer momento del diagnóstico un profesionista con el que yo pueda acudir, o si estoy renuente a asistir con un psicólogo, con un tanatólogo, con una persona experta en diabetes, pues bueno, el acompañamiento emocional también me lo pueden brindar las personas más cercanas. En Cadivi, ¿qué es lo que trabajamos? Pues buscamos que el paciente con diabetes sobrelleve la situación en acompañamiento familiar. Para nosotros la familia es el principal agente rehabilitador. Por supuesto, el médico acompañante, el nutriólogo, el especialista en diabetes son una red de apoyo indispensable, pero sin el apoyo de la familia, el paciente con diabetes puede perder la ruta, puede perder el rumbo y necesita a alguien que esté supervisando, que lo esté acompañando precisamente en todo el proceso que implica adaptarse a la nueva situación. En Cadivi brindamos varios programas que tienen que ver con la autosuficiencia de las personas que ya presentan una discapacidad visual. La licenciada Elizabeth ya les habló de ellos. En el caso de los pacientes con diabetes, pues casi todos son candidatos a rehabilitarse en actividades de autosuficiencia, como la preparación de alimentos, el manejo de dinero, el uso de telefonía celular con aditamentos parlantes,
Varios de ellos son candidatos también al sistema de lectoescritura en braille. Aquí es muy importante que el rehabilitador valore la sensibilidad táctil del paciente. Sabemos que la pérdida sensorial puede ser una de las secuelas de la retinopatía diabética, entonces somos muy cuidadosos en no ofrecer programas para los cuales el paciente no es candidato, y muchos de los usuarios que llegan con secuelas de retinopatía diabética pues son candidatos al uso del bastón. Hablando del acompañamiento que nosotros promovemos en Cadivi, tiene que ver no solamente con que el familiar lleve al usuario a la rehabilitación. Sí hemos tenido casos en donde pacientes que llegan a la primera entrevista y pasan por el filtro de evaluación ya no continúan la rehabilitación porque no tienen un familiar que los acompañe, o porque el mismo paciente en ocasiones no quiere limitar la vida laboral del familiar que lo lleva. Cuando una persona acude a Cadivi, mientras aprende a desplazarse de forma independiente, sí requiere que alguien lo acompañe. Y acompañarlo desde el sentido estricto de llevarlo físicamente a la instalación, esperarlo en la recepción mientras termina sus actividades de rehabilitación y regresarlo a casa. Entonces, esto para el paciente resulta difícil, sobre todo si es una persona que era independiente económicamente, que era independiente en tomar decisiones antes de perder la visión. Resulta mucho más complicado y en muchas ocasiones prefiere no pedir la ayuda del familiar, y sobre todo en las mujeres tienden a comentar que ellas pueden aprender a hacer cosas solas en casa o que pueden volver a ajustar sus habilidades, y para no generarles problemas a sus hijos o a sus esposos, prefieren ir a rehabilitación. Entonces nosotros trabajamos mucho con esa parte y explicamos que el acompañamiento va de lo general a lo particular. No solamente es acompañar al paciente a las consultas o acompañarlo para que sepa cuánto cuesta un medicamento o en dónde comprarlo. Acompañarlo implica investigar cómo aplicar los tratamientos, conocer qué tipo de cambios serán convenientes en la rutina personal. Acompañar también es cambiar juntos nuestra rutina familiar. Acompañar también tiene que ver con adaptarnos a tu dieta, ajustarnos a lo que tú puedes comer, investigar qué es lo que podemos inventar como nuevos platillos, acompañar también en tu cambio anímico. La diabetes genera cambios en la estabilidad del estado del ánimo. Entonces la gente a veces está de muy buen humor, a veces está muy enojada. Pues bueno, el acompañamiento familiar implica precisamente investigar por qué esos cambios de ánimo y buscar la manera de que el usuario reciba un apoyo psicológico. Y por supuesto, pues acompañar en la búsqueda de rehabilitación cuando ésta se haga necesaria. ¿Cuál es el tipo de intervención psicológica que brinda en Cadivi? Nosotros tenemos una gama de servicios que se le pueden brindar a los usuarios y a su familia. En primer lugar, tenemos un modelo de intervención en crisis. Son pocos los pacientes que nos llegan directamente de un hospital con la noticia reciente de que perdieron la visión y que no la van a recuperar, pero sí hay casos en donde ante esa noticia nos han derivado gente para que inmediatamente la atendamos en Cadivi. Entonces tenemos un modelo de intervención en crisis para que después de la noticia el paciente pueda recibir una contención emocional y que por lo menos ese día en el que se le dio el diagnóstico se vaya con ciertas estrategias de cuidado, tanto para él como para su familia, mientras comienza a recibir el apoyo emocional en forma. Evaluamos todo lo que es el contexto psicológico del paciente, su historia personal, no solo desde que perdió la visión, sino cómo reaccionaba a las pérdidas, cómo reaccionaba a resolver conflictos, cómo reaccionaba a la forma de relacionarse con las demás personas antes de perder la visión, porque eso va a influir mucho en cómo responda a la pérdida que está teniendo. Tenemos un modelo de intervención psicológica personal e individual cuando hay situaciones que rebasan al usuario y que no se pueden atender en grupo. Si nosotros nos damos cuenta
que un usuario no puede hablar de lo que le sucede dentro de un grupo, primero intervenimos de manera individual y posteriormente lo integramos en un grupo para que se acompañe también por personas que están viviendo lo mismo que él, para que compartan experiencias y no solamente la experiencia triste o la experiencia de enojo, sino que comiencen a vivir la experiencia de la recuperación, del reajuste y de la readaptación. Tenemos también consejería en estilo de vida y orientación vocacional, porque algo que trabajamos en CADIVI es que el paciente llegue, se rehabilite y se vaya. Nosotros no generamos dependencia institucional. Algo importantísimo es que la persona sea independiente no solo en su movilidad, sino que también sea independiente de las instituciones y que pueda buscar otras alternativas después de tener la rehabilitación básica. Y, por supuesto, brindamos esto a través de un programa de desprendimiento institucional. ¿Cuál es el modelo concreto que trabajamos en CADIVI? Pues es un modelo de reorganización emocional que fue diseñado por 2 psicólogos mexicanos, que son Diana Montelongo y Jorge Montoya. Ellos hablan de las etapas de duelo de Kubler-Ross, que es la principal autora que comenzó a estudiar todo lo que implica las pérdidas, pero ellos se enfocan en que el paciente, aparte de aceptar lo que le pase, llegue a una etapa de resiliencia. La resiliencia es aprender de la situación difícil que viví y lograr con esa situación complicada cambiar mi vida para mejorarla y cambiar mi vida para reajustar y obtener mejores oportunidades. Entonces, nosotros manejamos la parte de duelo que ya mencioné, intentamos que la persona se adapte de forma emocional a lo que está viviendo y que tenga un proyecto de vida, que se convierta en alguien resiliente, que sea capaz de, a pesar de no ver, lograr conseguir un trabajo, regresar a la vida escolar y tener una vida emocional de pareja, ser padre de familia, ser jefe de familia, como lo era antes de perder la visión. Entonces, en CADIVI, nosotros, a final de cuentas, buscamos que la persona tenga esa independencia emocional, no solamente, repito, con los pacientes con secuelas de diabetes, pero en particular con estos usuarios que pueden perder la visión de un momento a otro y pueden llegar en crisis emocional, en shock emocional. El alineamiento vital tiene que ver con la familia. Los números de contacto de CADIVI son estos, para quien en algún momento alguien quisiera recibir información. Nos encuentran en redes sociales como CADIVI Organización, en la página del Hospital de la Luz, que es www.hospitaldelaluz.org, y nuestros números de contacto son los que aparecen en la parte de arriba. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Entregamos los micrófonos a quienes van a coordinar la mesa redonda. Adelante, Jime. ¿Quieres hacer? Oigan, pues creo que han sido unas grandes ponencias extremadamente ilustrativas, extremadamente que nos amplían muchísimo el panorama y sobre todo integrales, porque lo que pude observar durante sus 2 charlas es cómo reciben, acompañan, dirigen al familiar, al paciente, lo educan, lo enseñan, le ayudan a cambiar sus creencias, a desarrollar sus habilidades, quitarse etiquetas, le dan toda el entrenamiento y lo generan independiente. Y eso se me hace una labor increíble que ojalá tuviéramos personas tan preparadas como ustedes en cada estado de nuestra república para poder ofrecer esto a nuestros pacientes que tristemente vemos todos los días, ¿no? Como oftalmólogos y como retinólogos, pues son cosas que nos enfrentamos y su estadística de enfermedades de la retina, pues impresionante los casos que ven en CADIVI y pues felicitarlas. Y creo que para todo esto siempre hay retos, ¿no? O siempre hay alguna complicación. ¿Cuál sería lo que ustedes
se enfrentan más común a nivel paciente y a veces a nivel familiar, que ustedes notan que es como un común denominador que podrían ahorita como darles un caminito a los pacientes para poder avanzar o dar un paso más? Quien guste, Elizabeth o Ale, quien guste contestar. Adelante, Eli. Mientras, Yo creo que uno de los dificultades principalmente es la parte de sobreprotección del familiar, Sí. porque de pronto sí, cuando realizamos como la evaluación inicial, desde el inicio se nota, ¿no? A lo mejor el paciente no habla tanto, como que le da pena, le da miedo, y el familiar, cuando le dan la oportunidad de que el paciente hable, el familiar como que choca, ¿no? Cuando le están platicando. Entonces, aquí también pues justo la parte importante es que el paciente también hable, porque justo de esa manera nos damos cuenta pues en qué momento también está el paciente, ¿no? E incluso en las entrevistas el paciente nos dice, es que mi hijo ya no me deja hacer nada, no quiere que me acerque, me dejan mejor aquí sentadito y que ya no haga nada, ¿no? Y justo como lo comentó la licenciada Alejandra, pues justo se evalúa como que en qué parte de duelo está, se dirige mucho a la familia, sí está la parte de psicología tanto para el paciente, pero también como para el familiar. Y también es muy bonito cuando ya el familiar se da cuenta de que pudieron hacer una actividad. Por ejemplo, los pacientes que de pronto entran en actividades de la vida diaria y cocinan, ellos solitos entran, pasan con su rehabilitadora, se les van dando como las indicaciones, a lo mejor se tardan, pero lo realizan, ¿no? Y el familiar me ha tocado ver que de pronto como que se anda asomando de no se vaya a quemar, no vaya a hacer esto, no se le vaya a caer algo, ¿no? Y cuando ya sale el paciente de, mira, preparé hoy esto, hasta el familiar se queda sorprendido de ellos, lo hicieron, y sí, tiene que ver todo con el proceso rehabilitatorio, ¿no? Entonces, yo lo que creería es que es como esa parte de que de pronto caemos en la sobreprotección y en decir, no, y está bien que se consienta al paciente, ¿no? Pero también permitirle que todavía realice sus actividades de manera independiente, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, yo diría que es eso, pero sí, cuando ya el paciente se rehabilita y el familiar lo ve, pues hasta, la verdad es que lo aplaude, ¿no? Y también tiene que ver todo con la parte de las técnicas de rehabilitación que brinda las rehabilitadoras. Muchísimas gracias. quisiera hacer algunos comentarios, Jimé. Como bien lo dicen ustedes, hay una falta de cultura a todos los niveles, incluso el médico, de realmente no tomar en cuenta que la rehabilitación es una gran oportunidad. Estamos muy orgullosos de Cadivi porque hemos tenido ya varios cursos y profesores internacionales que han venido y son quienes más nos han alentado. Es más, Fundación 11 en España, donde realmente hubo una capacitación importante tanto para Elizabeth como otra de nuestros participantes en el grupo, ya tienen una especial preferencia y sobre todo apoyo para entender el modelo integral, como lo mencionas, en que realmente hay bastantes centros que en forma independiente hacen una refracción o dan cierta orientación o parcial, pero este concepto integral de meter al paciente en rehabilitarlo y sacarlo en un año adelante en lo posible. Claro, mientras más temprano enviemos al paciente, hay pacientes que se rehabilitan más temprano, pero el que llega más tarde es un trabajal. Yo quisiera decirle a nuestra audiencia que para entender bien cuándo es el momento de la discapacidad visual hay que comprenderlo, que la capacidad visual está deficiente en el mejor ojo con la mejor ayuda visual. O sea, un paciente que tiene una pérdida visual unilateral no es el candidato para que vaya a Cadivi. Segundo, que si el paciente tiene una discapacidad, multidiscapacidades, sordera, problemas motrices, un síndrome de estos complejos que luego se ven que tienen grandes implicaciones, pues no, hay otros lugares que sí tienen esta capacidad de resolver el problema multiintegral, no porque nosotros vamos a la parte visual, ¿no? Pero esa está realmente, pues, muchas fundaciones, el mismo Instituto Nacional de Rehabilitación, y ya no se diga, pues, otras instituciones que realmente se dedican a eso.
Y yo pienso que lo más interesante, vuelvo a insistir, es que esta valoración integral y personalizada, pues realmente alienta a que realmente se haga un manejo multidisciplinario. Al paciente se le pregunta farmacología, otras patologías asistentes, porque recordemos que hay patologías renales asociadas, etcétera, y en eso también hay que indicar que se debe tratar. Y por último, así como se expresa la diabetes, y ya se ha discutido en nuestras presentaciones aquí, a muchos niveles, a nivel ocular también. Por ahí hay una pregunta si este tema era interesante, si además de diabetes hay glaucoma. Claro que lo es, porque se puede asociar a catarata, se puede asociar la diabetes a otros problemas, que ya no se diga los propios. El ojo seco es parte de la misma patología, problemas de córnea, y hasta incluso las parálisis oculomotoras que de repente hacen que un paciente vea doble y que ponen de pelos de punta a todos los pacientes, porque eso es dramático y realmente alarma muchísimo. Yo creo que primero agradecer a nuestro personal de CADIVI, me siento muy orgulloso de ser parte de su asesor médico, pero más que nada como responsable de la región en cuanto al programa de Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, ponemos muy en alto que los servicios de CADIVI están abiertos, que ojalá tuviéramos la capacidad para a todos, pero que es con previa cita, y que por favor asistan y que denle a sus pacientes la oportunidad de acompañarlos, como bien se dijo, pero sobre todo de darles la oportunidad de ser gente con una mejor calidad de vida. Muy bien, muchas gracias, doctores, licenciadas, Jimé, todos. Hay una pregunta para que con esto concluyamos de Verónica Suárez Ramos, y ella pregunta que de todos los casos que tienen dentro de CADIVI con este tipo de problemática, ¿cuántos logran realmente cumplir con el objetivo del programa de rehabilitación integral? Yo me imagino que no todos los pacientes que ingresan terminan, pero yo sé que tienen ustedes un éxito importante con esos números que nos mostraron de pacientes atendidos, si nos lo pueden compartir. Sí, creo que esa la puedo responder yo. Más o menos el 70% de los usuarios. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta, antes de la pandemia, aproximadamente nos llegaban de 20 a 24 pacientes nuevos por mes. De esos 24, cubrían todo el proceso de evaluación, más o menos 15. Y de esos 15 se quedaban más o menos 13. O sea, se estaban quedando el 50%. Y de ese 50% concluían tal vez, concluía tal vez el 30%. Y tiene mucho que ver con lo que mencioné en la charla, en donde un tema que observábamos mucho más antes de la pandemia era que los familiares no tenían tiempo de acompañar al paciente. Ese era un tema que en particular se presentaba muy seguido, porque sobre todo en la ciudad ustedes saben que las distancias, la más ligera es de 40 minutos y tenemos usuarios que se trasladan 3 horas desde su domicilio para llegar a CADIVI. Entonces sí requieren de un familiar que los pueda llevar físicamente. Hoy en día, después de la pandemia, ha mejorado el nivel de apego o de integración de pacientes, porque algo que no mencionamos ni él ni yo, es que CADIVI integró la rehabilitación virtual a su modelo de intervención. A partir de la pandemia, nosotros ajustamos todos los programas de rehabilitación y todos los pudimos dar en línea, incluyendo el braille. Diseñamos un taller de braille, diseñamos un curso de braille que incluso damos ya 3 veces al año, va a empezar este viernes, justo uno de los cursos que damos, y también el programa de orientación y movilidad se pudo adaptar al menos en lo que fue despliegue del bastón y desplazamiento dentro de espacios amplios cerrados. Entonces, nos ayudó mucho la parte online, porque durante la pandemia el 100% de los usuarios que pidieron cita, todos se evaluaron y todos se integraron.
Entonces, eso fue algo que mencionamos en una sesión médica justo del Hospital de la Luz y que nos hizo darnos cuenta de que a pesar de la crisis de la pandemia, hicimos cosas que no nos habíamos imaginado que podíamos ajustar y hoy en día pues esa parte ya se quedó. Y siguiendo con la pregunta, podría decirles que actualmente ya con el modelo de rehabilitación online se está quedando más o menos el 80% de los pacientes. Ajá, y regresamos de manera presencial ya en forma en este año 2022. Todavía estuvimos trabajando con los niños en línea hasta hace algunos meses, con los adultos sí ya desde el año pasado estuvimos trabajando de forma presencial y hemos tenido muy buena respuesta, porque el usuario que no puede acudir a las instalaciones ya tiene la oferta de que lo podamos rehabilitar a distancia. Y los usuarios foráneos, que también en su momento tenían dificultad para ir a Cadivi y a veces el costo del pasaje les implicaba más de lo que iban a cubrir con una cuota de recuperación, hoy en día se pueden conectar cada 8 días a una rehabilitación, cuando antes los atendíamos físicamente una vez al mes. Entonces, qué bueno que hacen esa pregunta porque pues podemos adjuntar que también ampliamos el modelo online. Muchas gracias. Bueno, creo que se ha dado un vistazo bastante amplio de esto. Estamos muy satisfechos por la oportunidad que se les da a crear esta conciencia de rehabilitación. Forma parte del manejo integral del paciente. Y pues a mis compañeras de actividades en Cadivi, felicitarles porque siempre nos da mucho orgullo mostrar el trabajo que ahí se hace. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes que sepan que esta es una gran oportunidad. Pues nos veremos hasta la próxima ocasión y Jimena, pues te devuelvo los micrófonos y agradecidos todos. Muchas gracias, doctor Martínez Castro. Muchas gracias al servicio de Cadivi, a la maestra Elizabeth, a Alejandra García. De verdad, felicidades por esta gran labor que hacen y por esta vez a nosotros abrirnos los ojos de, ya sabíamos que Cadivi era excelente, pero ahorita ya sabemos específicamente qué es como todo lo que hacen. Y pues agradecer a todos ustedes que están viéndonos el día de hoy. Saben que esta es otra opción más. A Rafa, bueno, nuestro coordinador también de Viviendo con Diabetes, y pues en nombre de la doctora Carla Pérez, presidenta de nuestra Asociación Mexicana de Retina, darles las gracias por su excelente exposición del día de hoy y por el tiempo a nuestros coordinadores del programa Viviendo con Diabetes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Que estén bien.